Bien, vamos a dar comienzo a la segunda parte de charla de negocio. Agradezco la presencia de Lucía, de Natalie y de las personas que se están conectando. Recuerden que el Centro de Negocios es un brazo armado de Cercotec y somos quienes de alguna forma apoyamos a los emprendedores y empresarios a poder mejorar su gestión dentro de su negocio. Somos los encargados de hacer capacitaciones y asesorías confidenciales y directas y personalizadas a las personas que estén interesadas dentro del Centro de Negocios y que han sido parte de algunas capacitaciones y que les da derecho a poder postular a ser clientes directos del Centro de Negocios. Bien. Voy a proyectar. Natalie, ¿se ve bien la proyección? Sí, se ve bien. Fantástico. Bien. En la actividad que tuvimos hace 2 días atrás, que esta es la segunda parte, estuvimos viendo la importancia de los planes de negocio, estuvimos viendo qué debe contener un plan de negocio, que debe ser, no debe ser extenso, ¿ya? Para ser bueno, y que debe considerar estas 5 temáticas asociadas a la estrategia, saber qué hacer, a la organización, saber cómo hacerlo, a la innovación, hablamos sobre la innovación y cómo ser mejor y diferente ante la competencia, y también hablamos de la segmentación, que nos ayuda a definir y establecer cuáles son los clientes a los cuales les vamos a entregar la propuesta de valor. Y la herramienta de marketing que nos define también cómo dar a conocer lo que hacemos con el fin de obtener y generar ventas. También vimos las ventajas del plan de negocio que planifica, organiza y ejecuta actividades a desarrollar. Me ayuda a identificar el segmento de mercado en la empresa que yo quiero establecer o que tengo. Y además es una herramienta de evaluación para conseguir inversionistas, préstamos, socios o gente que de alguna forma puede estar interesada en ser parte de mi negocio. También revisamos lo que es la columna vertebral del plan de negocios, que habla del resumen ejecutivo, del análisis del entorno, del plan estratégico, el plan de marketing y el plan de operaciones. Y al final, todo lo que está dado por las proyecciones y que tiene que ver con el plan financiero. Vimos lo que es la misión, lo que es la visión. Hablamos sobre el análisis del entorno, hablamos sobre el plan estratégico, de alguna forma, y hablamos sobre lo que es marketing. Natalie, Lucía, Andrea, ¿tienen alguna duda con lo que vimos la actividad pasada? Por lo menos yo no. Perfecto, seguimos entonces. Yo tampoco. Gracias, Lucía. Bien, entonces continuamos con lo que es el plan de operaciones. El plan de operaciones básicamente se trata de el proceso de producción, todo lo que tiene que ver con la producción del producto o servicio que estamos dando. Y tiene que ver con qué es lo que usted hace. Que la idea, recordemos, es diferenciarnos y hacer de esto algo entretenido y algo distinto, algo que sea sexy e interesante, que me ayude a crear algo positivo, diferente y que sea único. ¿Para qué? Para tener una propuesta de valor que diferencie mi producto o mi servicio del resto de lo que ya existe, o que diferencie mi empresa. Ahora, ¿cómo se hace esto? Se hace a través de muchas formas, pero a través de diseño, de sistema, o la forma de cómo yo hago negocios, a través de distintos aportes, de distintos procesos, de distintos cálculos de rendimiento de negocio, de manera tal de usar la creatividad sin necesariamente amarrarlo a un tema de innovación tecnológica, sino que es una innovación y creatividad asociada al hacer las cosas de manera distinta, que llame la atención y que sea constante en el tiempo, constante o mejorable en el tiempo. Para eso, en el plan de operaciones tenemos que tener claridad con respecto a estos 4 puntos que se ven a continuación, que tienen que ver con la logística del proceso productivo, con la cadena de suministros, con inventarios y un proceso que tiene que ver con mejoramiento continuo, que lo vamos a abrir y vamos a revisar básicamente qué es el proceso de mejoramiento continuo. Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes es necesario tener claridad respecto de cómo integramos todo esto en las materias primas e insumos con nuestro trabajo y tener claridad cuáles son los canales que vamos a utilizar para comunicarnos con los clientes. ¿Cuáles son los canales de comunicación? ¿Cuáles son los canales de distribución?
para poder llegar definitivamente al cliente que nosotros queremos, que puede ser, ojo, puede ser un cliente mayorista, puede ser un cliente mayorista o un minorista, o puede ser directamente el cliente final al cual yo le entrego mi propuesta de valor, ¿ya? De manera directa, ¿ya? O a través de distribuidores o a través de un local comercial. ¿En qué consiste la logística del proceso de productivo? Es crear y dar valor a través de un buen manejo de mis procesos productivos, a través de un producto correcto, bien desarrollado, en el menor espacio posible, con una buena distribución del lugar físico donde está, teniendo claridad por dónde está la entrada de los insumos, por dónde está la salida de los insumos, definiendo claramente dentro del layout que tengo yo de mi pequeña planta o de mi sala de proceso o de mi oficina, cuál va a ser la optimización de los espacios de manera tal de optimizar el uso del espacio, que los flujos de entrada y salida estén claros, y el flujo de la salida de caso de emergencia también, que esté claridad, que tenga claridad dónde está la bodega de insumos, dónde está la bodega de productos terminados, y tener los espacios acorde a la necesidad, que puede ser una pieza, una habitación, una oficina, o puede ser una bodega, un galpón, o que incluso puede ser una planta. De eso se trata la logística del proceso productivo, teniendo claridad por dónde tiene que entrar todo y por dónde tiene que salir, como que fuera todo una gran caja negra. Ahora, por otro lado, está la cadena de suministro, y tener claridad de quiénes van a ser mis proveedores, quiénes son los productores y distribuidores y clientes, teniendo la cadena de suministro hacia el previa a el proceso productivo, que tiene que ver como quiénes van a ser los proveedores de insumos, de materias primas, quiénes van a ser los que me van a pasar el material para el envasado, el encargo de todo lo que tiene que ver con la producción previa a lo que es mi proceso productivo como tal. El cómo voy a pagar, el diseño de mis envases y todo eso que tiene que ver con el packaging de mis productos o servicios. Por otro lado está el inventario. Tener claridad, la necesidad de poder controlar el flujo al interior de los materiales e insumos, teniendo claridad con la cantidad de productos terminados que tengo y que están listos para entrega, el espacio de los productos terminados, teniendo claridad cuáles son los productos que están a medio proceso, teniendo claridad dónde se ubica y cuánta materia prima o insumo cuento, para cuánto tiempo, para qué cantidad de productos a producir tengo al día de hoy, cuándo me tiene que llegar el material y dónde lo voy a almacenar, dónde voy a almacenar los productos que voy a despachar mañana. Todo eso es parte del inventario, teniendo claridad del stock que poseo, tanto de materias primas e insumos, el stock crítico que debo contener de materias primas e insumos, para cuánto tiempo de producción tengo, porque tengo que manejar todos esos temas de manera tal de ir manejando los tiempos y mi proceso productivo no pierda continuidad, ¿ya? Y eso tiene que ver con el proceso de mejoramiento continuo, que es básicamente un análisis del proceso constante de manera permanente, de manera a poder lograr mejorar los puntos débiles que puedan tener mi proceso productivo. Además, sigue un patrón de identificación y evaluación de los rediseños de manera permanente, de manera tal de que si hay algo que lo puedo mejorar, lo hago. ¿Cómo logro eso? A través de una observación objetiva de mi proceso, y lo otro, consultando periódicamente a los colaboradores que son los que están dentro de mi proceso productivo, y así poder hacer mejoras y haciéndolos partes de la solución. Ahora, con respecto al plan económico y financiero, tenemos que tener claridad de que existe un flujo que tiene que ver con el inicio de cuáles son los fondos que yo requiero. Para poder determinar cuáles son los fondos que requiero para un todo, tengo que tener claridad cuánto es lo que yo proyecto vender. Por eso hablamos de proyección de ventas. Una vez que tengo la proyección de ventas, yo tengo que armar y desagregar eso en costos, que son los costos fijos y los costos variables. Todo esto
con la proyección, los costos, me va a llevar en el tiempo a determinar las pérdidas y ganancias que yo puedo lograr a través de la determinación de un flujo de caja, que puedo llegar a determinar posteriormente un balance general y a determinar finalmente el punto de equilibrio, el punto de si sigo, si avanzo, si me mantengo o si es necesario evaluar la posibilidad de cierre de mi empresa o de mi proceso. La proyección financiera tiene que tener una cuantificación de los efectos presentados en la narrativa. Yo tengo que cuantificar en peso, en plata, lo que yo dije que iba a hacer al momento de explayarme en la parte narrativa. Tengo que tener claro que las proyecciones enfocadas son en el futuro y que debo fijar planes y expectativas y metas, según lo que vimos el día martes. Fondos requeridos. Se debe detallar exactamente cuánto dinero necesito para realizar y convertir este plan en realidad. Este listado se debe dividir en costos, en activos fijos y en capital de trabajo. Recordemos, o los que no saben, los activos fijos son bienes que generalmente tienen valor a largo plazo y el capital de trabajo es el dinero que se utilizará para financiar las operaciones a corto plazo. A través de ejemplos vamos a entender mejor estos conceptos. Inversión inicial. La inversión inicial es el presupuesto de inversión que incluirá todos los activos, sean fijos, tangibles e intangibles, que se necesita para la operación, iniciar la operación de negocio. Ahora, entendamos que los activos fijos tangibles son los terrenos, la unidad de transporte, la maquinaria, el mobiliario, las herramientas, las computadoras, etc. Ahora, los activos intangibles son aquellos que no se pueden tocar, son las licencias de computación, por ejemplo, las patentes, las transferencias tecnológicas y todo. Y los gastos preoperativos. Los gastos preoperativos son todos aquellos gastos que yo debo incurrir antes de echar a andar mi empresa. Por ejemplo, la constitución legal. Aquí les voy a dar un dato. Ustedes, para constituir una empresa, hay diversas formas y hay diversos caminos. Para constituir una empresa o una sociedad, uno puede contratar un abogado, uno puede contratar un contador o puede recurrir a un centro de negocios. Si uno contrata un abogado, le toma tiempo y le toma mucha plata. Pensemos en 300, 500 mil pesos a través de un abogado y le va a tomar un mes. Para el caso de constituir una sociedad a través de un contador, seguramente le va a tomar menos tiempo porque el contador es un poco más de confianza y es más cercano. Y debería salir del orden de no más de 100 mil pesos. En cambio, si ustedes van a un centro de negocio y tienen un asesor y tienen alguien que les apoye y quieren constituir una empresa, la verdad es que debiera tomar no más allá de un día y debiera salirles no más allá de 10 mil pesos, incluso puede ser mucho. Entonces, por eso tienen las tres alternativas para poder apoyarse en esto. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bien, entonces, consideraciones que debemos tener para el caso de los activos fijos. Establecer necesidades de prioridades de compra de los activos. Claro, porque yo no puedo gastarme todos los recursos para poder hacer toda la compra de los activos si hay activos que yo puedo esperar. ¿Ya? Por ejemplo, hay una maquinaria que es como para la parte final de mi proceso. Yo puedo comenzar a lo mejor y no es necesario que compre todo al tiro de manera tal de que no establezca la inversión. Y tengo que tener claridad qué voy a comprar primero y qué voy a comprar después. ¿Ya? Hay que considerar la cantidad de activos que se van a comprar tangibles e intangibles, ya vimos. Y esto, para el tema de cuantificarlo, se cuantifican sin IVA. ¿Ya? Tiene que ser hecho sin IVA, pero tengo una pregunta aquí. No, ok, todo bien. Recuerden que hablamos de proyección y la proyección está básicamente dada hacia las ventas. Hay que proyectar las ventas por productos. Ustedes tienen productos definidos, ustedes tienen los tamaños definidos, cuáles son la variedad de productos que quieren hacer, tienen que determinar por cada producto que ustedes tienen cuál es el precio de venta y el número de unidades que planean vender al menos
durante el primer año, teniendo claras las características que tiene que tener el producto, que si es tangible, si tenemos marca, cuál es la base, el envase y el etiquetado, sabiendo y teniendo claridad con respecto al precio de venta, sabiendo también cómo lo voy a promocionar y cómo lo voy a distribuir, pensando en la parte de marketing que vimos ayer, antes de ayer. Normalmente la distribución de las ventas va de menos a más. Si vamos partiendo, el primer mes voy a vender menos, el segundo mes ya debiera ir vendiendo más y hay que ver el tema de las estacionalidades, pero eso lo vamos a ver con un diagrama que vamos a ver un ratito más. Con respecto a los costos se separan principalmente en dos grandes grupos. Uno son los costos fijos y otros son los costos variables. Los costos fijos son todos aquellos que no dependen del volumen de producción de la empresa, ni cambian en función de esto. O sea, el costo fijo son los costos que incurro, yo venda o no venda, o produzca o no produzca. En cambio, los costos variables sí varían en base al nivel de producción. Si yo produzco o fabrico, voy a ir subiendo mis costos variables a medida que vaya produciendo más productos, dado que voy a necesitar más insumos, voy a necesitar más materia prima, más materiales, y a lo mejor mano de obra especializada, o contratar manos de obra adicional, etcétera, etcétera. En resumen, los costos fijos no varían con las ventas. ¿Ya? Por ejemplo, de costos fijos, luz, agua, arriendo, deben considerarlo independientes si trabajan en su casa o no, o si tienen un local, siempre tienen que considerar el ítem arriendo, porque si algún día crecen, tienen que estar considerados de manera tal de que sea considerado desde un inicio como un concepto adicional de arriendo. Sueldos, los créditos, los préstamos que ustedes soliciten a los bancos o instituciones financieras. Los costos variables, tal como lo dijimos, guardan relación con la producción de bienes y servicios que ofrecemos. Tiene cierta proporcionalidad a los costos variables, dado que si las ventas aumentan, los costos variables aumentan también. Y al revés. Si bajan, estos también bajan. Por ejemplo, de costos variables tenemos los insumos, todo lo que son las materias primas, todo lo que son los embalajes y empaques, la mano de obra adicional y los gastos de administración y los impuestos específicos, etc. Hay un concepto que es más bien de orden contable que tiene que ver con la depreciación, que habla un poco sobre el desgaste de aquellos activos o bienes que tienen que ver con el paso del tiempo y que tienen que ver con el uso, ¿ya? Pero eso es un tema más bien relacionado con herramientas, muebles y maquinaria, ¿ya? Pero es un tema más bien contable que no vale la pena ahondar un poco más. Para poder echar a andar una empresa, o para poder inyectar de capital, de plata, de dinero, muchas veces uno tiene que recurrir a los préstamos o a los créditos. Hay una pequeña diferencia entre los conceptos que es bueno que la sepan. Los préstamos permiten financiar la adquisición o compra de un bien o servicio. Yo para poder comprar algo necesito solicitar un préstamo, ¿ya? Auto, para un estudio, para una maquinaria, para un equipamiento, o lo que sea. Los créditos, sin embargo, sirven para cubrir desfases entre cobros y pagos y para afrontar periodos pasajeros. En realidad es como para pasar plata de un lado para otro. Yo pido plata para pagar otras cosas. Para los créditos prestos que se realice, hay que indicar con claridad en cuántos meses cancelará el crédito, cuál es la tasa de interés, cuáles son los meses de gracia, cuál es el valor cuota. ¿Ya? Eso sí o sí tiene que estar considerado dentro de sus flujos. Vamos a repasar lo que es el factor capital de trabajo. Y para que entiendan el factor y concepto capital de trabajo, aquí hay una planilla sencilla que marca del mes 1 hasta el mes 12, con las columnas hacia la derecha, y tiene la primera columna donde habla de los ingresos, que principalmente está dado por las ventas, los egresos, que principalmente están dados por los costos. Pensemos que los ingresos siempre son positivos y los egresos son positivos. Los ingresos son entradas de plata y los egresos son salidas de plata.
el flujo de fondos es la suma entre estos dos. Y al final, en la última fila, está el déficit acumulado, que es lo que nos va a ir dando el valor según lo que tengamos en las filas anteriores. Por ejemplo, el mes 1, pensemos que tenemos un ingreso de 100 unidades en plata. Como estamos recién partiendo, los egresos superan a los ingresos en 150. Por lo tanto, hay una diferencia, hay un flujo de fondos de 50 que es negativo y se va a la línea de abajo. El mes 2 pasamos y pasa lo mismo. Ya tenemos más experiencia, vamos produciendo un poco más, vamos vendiendo un poco más y tenemos ingresos mayores que el del mes 1. De 100 pasamos a 120. Sin embargo, acuérdense cómo están los costos variables, los egresos también aumentan y son 180. Por lo tanto, si tengo 120 de ingreso en el mes 2 y tengo 180 de egreso en el mes 2, se me genera un flujo de fondos negativo que es 60, el mes 2, que sumados con los 50 del mes anterior se me acumula al final del mes 2 en 110 unidades. Y lo mismo pasa hasta el mes 5. En el mes 5 ya los ingresos y los egresos ya se parecen mucho, están muy cercanos. Por lo tanto, ahí se produce una diferencia de flujo de fondos solamente de 10, en donde los egresos superan en 10 a los ingresos, y me da un flujo de fondo negativo, que sumado con el anterior me da 200, y me queda un flujo final, un déficit acumulado al mes 5 de 200. Del mes 6 en adelante, si las ventas andan bien, si las ventas son crecientes, yo paso mi punto en donde mis ingresos superan a mis egresos, y de ahí para adelante se me generan flujos de fondos positivos. El mes 6 un flujo de 20, el mes 7 un flujo de 40, el mes 8 un flujo de 60. ¿A qué queremos llegar con esto? A tener claridad qué significan esos 200 que se acumularon en el déficit durante los primeros 5 meses. Eso es el monto que yo necesito para poder financiar mis procesos de la empresa durante los primeros 5 meses. ¿Por qué? Porque mis flujos son negativos. Entonces yo necesito 200 unidades monetarias para financiar los 5 primeros meses de operación de mi empresa. ¿Por qué? Porque a partir del mes 6 yo empiezo a tener flujos positivos. Y ese déficit acumulado o la cantidad de plata que necesito para poder cubrir aquellos meses donde yo aún no supero mis ingresos, no supero los egresos, se llama capital de trabajo. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene al considerarse un flujo de caja? Me ayuda a planificar, ordenar y controlar la liquidez de la empresa, el dinero, el monto efectivo que yo tengo en un periodo determinado. Me ayuda también a visualizar si tengo o si estoy en condiciones de poder cumplir con los compromisos que yo adquirí a través de fechas programadas. Me ayuda también a evaluar la posibilidad de gestionar un crédito adicional, porque voy a ver cuándo tengo más plata, cuánto estoy generando. Me ayuda a evaluar la necesidad de cambiar algunas condiciones de pago, de cobro a algunos ciertos proveedores. Y también me ayuda a determinar la utilidad económica del proyecto y estimar su rentabilidad. Por lo tanto, vamos a revisar lo que es un flujo de caja. Esto que ustedes ven aquí es un flujo de caja, en donde en la primera columna están los ingresos, que están dados principalmente por las ventas, y después viene el total de ingresos. Todo lo positivo va arriba. Después vienen los egresos, que es todo lo que me genera salidas de dinero, donde está la inversión inicial, el arriendo, la luz, el agua, los préstamos, los costos de venta, costos de administración previstos e imprevistos, etc. Después se suman todos los egresos. Y al final me da un flujo de caja que es la suma entre los ingresos y los egresos. Si se dan cuenta, el flujo de caja parte el mes 0. ¿Por qué? Porque considera la inversión inicial, que en este caso fue de 2.000 unidades monetarias. Y como es un egreso, queda negativo. Por lo tanto, mi flujo de caja, el mes 0, antes de que yo parta, es de menos de 2.000 unidades negativas monetarias. Vamos al mes 1, que está dado como un ejemplo.
Las ventas me generan ingresos del orden de 5.000, y ahí comienzan a aparecer los ítems asociados a los egresos distintos a la inversión inicial, como son el arriendo, la luz, el agua, los sueldos, el contador, los préstamos, todo lo que tiene que ver con los costos de venta, los costos de administración, los imprevistos y los impuestos. Y eso me genera un total de egresos, que sumados me da 3.110 unidades monetarias. Los 5.000 de arriba, que son los ingresos, menos los 3.110 de abajo, me generan un flujo de caja durante el mes 1 de 1.890 unidades monetarias. Y esto, si ustedes lo realizan todos los meses, les va a ayudar a tener claridad con respecto a las ventas. Y tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando, porque esto me ayuda a decir el mes 6 o el mes 7 es cuando yo debiera tener la mejor venta. Si me dedico a la venta de helado, en diciembre, enero y febrero, durante esos 3 meses, yo debiera tener la mejor venta de helados. Y eso quiere decir que tengo estacionalidad. Eso quiere decir también que mis flujos mayores debieran ser esos 3 meses. Y eso quiere decir de que esos son los meses donde yo debería contar con más flujo y con más liquidez para poder cumplir con compromisos. Y si se supera lo que yo proyecté, me voy a quedar con plata, con más plata de la que yo pensé, y de alguna forma me ayuda a tomar algunas determinaciones que puede ser ampliar mi proceso productivo, comprar activos, comprar más materia prima para producir más, y todas esas decisiones que de alguna forma pueden ayudar a mi empresa. Como también, si genero ventas menores a lo proyectado, a lo mejor me va a ayudar me va a llevar a desarrollar un déficit o un problema económico, que de alguna forma tengo que replantearme lo que yo calculé, y que me puede llevar a un conflicto tan simple como este, en donde yo tengo cierta cantidad de unidades, por ejemplo 200 unidades monetarias, y estoy en la encrucijada de si le tengo que pagar el sueldo a mis trabajadores o le pago a los proveedores. Entonces, no sé, ahí si alguien me puede ayudar, Natalie o Lucía, de que si tuviéramos que tomar una decisión, un mes en particular, de pagarle a los proveedores o pagarle a los trabajadores, ¿qué decidirían ustedes? Yo por lo menos decido pagarle a los trabajadores ¿Por qué? y porque es la base que trabajan con uno. ¿Ya? Y los proveedores se puede aplazar en los pagos, se ¿Por qué puede dices eso? conversar. ¿Ya? Pues igual hoy en día hay mucha facilidad en tema de cheque, tarjetas, entonces eso se puede ver. Pero en cambio los trabajadores, todos tienen vida, todos tienen familia, entonces hay que ver también lo que ellos tienen atrás, pues. Me parece muy buena tu observación. ¿Hay alguien que piense distinto a Natalie? ¿Lucía? No, yo pienso lo mismo, que Perfecto. serían los trabajadores de todas maneras. Perfecto. La verdad es que yo estoy de acuerdo con ustedes en un 100%, porque creo que es súper... Pongamos en el caso de que le pagamos a los proveedores y no le pagamos a los trabajadores. Si no le pagamos a los trabajadores, claro, vamos a tener a los proveedores contentos y seguramente me van a poder entregar insumos y materias primas para poder producir, pero mi mano de obra va a estar dolida. Mis trabajadores van a estar tristes, mis trabajadores sin plata se desconcentran, mis trabajadores sin plata tienen problemas familiares, y si esto se repite, lo más probable es que de alguna forma yo llegue a tener algún inconveniente como empresario en la inspección del trabajo, y las multas o demandas son súper complicadas y seguramente me va a salir más caro que el problema o desfase de plata que tuve. En cambio, con los proveedores yo puedo negociar, y por eso comparto plenamente lo que ustedes dijeron, Lucía y Natalie, de que yo puedo negociar con ellos. Yo logré ya un cierto acuerdo, hay un cierto grado de confianza, y ellos saben que los negocios son así, y de alguna forma consideran dentro del riesgo de la entrega de productos, de que de repente también hay que echarle una mano a sus clientes a través de un crédito blando o de reprogramación de deudas por compras de insumos o materias primas. Así que las felicito porque creo que realmente tuvieron una buena mirada con respecto a cuál debiera ser la mejor decisión.
¿ya? Siempre tienen que cuidar el capital humano y tienen que cuidar a sus colaboradores. Y muchas veces, aquellos que están partiendo, sus colaboradores son gente de la familia, ¿ya? Así que, por favor, mucho ojo con eso. ¿Hay alguna duda que tengan, Lucía, Natalie? Porque la verdad es que esta parte, esta pincelada de este conocimiento que le estamos entregando está de alguna forma ya terminando, porque le dimos una estructura a lo que es el plan de trabajo. Ustedes conocieron, y ojo, la meta, ustedes lo que nunca tienen que olvidar cuál es la meta, y tienen que tener claridad cuál es el concepto de éxito que tienen, y que se tienen que ir fijando metas periódicamente y registrándolas para poder sentir de que efectivamente han pasado todos los obstáculos que se han planteado. ¿Alguna consulta antes de terminar? Lucía, Natalie. Mire, por lo menos yo mi consulta es que esta es mi quinta reunión ya con ustedes, Ok, online. ok. Entonces, yo no sé si ya me tengo que acercar a la oficina de Cercotec para poder que me deriven con un asesor o Natalie, necesito otra reunión más. teóricamente deben haber dicho que son 6, ¿cierto? Sí, Ya, entonces debería faltarte una, pero probablemente ya la próxima semana a lo mejor puedes participar en alguna y ya la próxima semana te puedas acercar acá al centro de negocio para solicitar el tema de un asesor directo. Recuérdame un poco de cuál es tu rubro, Natalie, por favor. peluquería. Peluquería, ok, Sí. ya. Y no estás formalizada. No, no, pero ya en mi casa tengo, mi esposo me ayudó, me hizo un espacio, me hice como salón de belleza, una peluquería donde conmigo lavapelo y esas cosas me las compré con el Fossi y de a poco he ido avanzando, así digamos que todo va de a poco, no es de un día para otro que uno va creciendo. Entonces ahora necesito crecer más de lo que estoy. Ok. Natalie, ¿postulaste a la abeja anterior y al semilla? No, a ninguno, ninguno. Ahora Lo está. que pasa es que como postulé, estuve en SEMSE, hice también igual como el FOSI, ¿Ya? pero el problema es que ahí me hicieron abrir innecesarias actividades y no la está abierta, todavía no, yo no boleteaba, ¿Tienes nada, nada. abierto el inicio de actividades en el servicio impuesto interno ya? Exactamente, ese es el punto, ¿Y cómo lo hiciste, como persona natural o como empresa? como persona natural. Wow, y no puedes postular a los capitales, entonces en este minuto hay un capital abierto, el capital Ya, abeja, para ya, que mira, postules. lo otro sería que me asesoraron, es que cerrara todo eso y empezara de nuevo. Si lo podías hacer rápido, hazlo. Ya, Pero ya. rápido, rápido, así ojalá mañana hacer un cierre y partir de nuevo para la próxima semana para que Lo que puedas pasa es postular. que me acerqué, por ejemplo, a servicio puesto interno porque yo no tengo contador, no me manejo mucho en este tema, estoy recién empezando, entonces me acerqué al servicio puesto interno porque es muy distinto la atención de Santiago acá, porque cuando yo tuve otro negocio anteriormente que no es relacionado a esto, y servicio puesto interno, la persona que me atendió, ellos me cerraron el sistema, ningún problema. Perfecto. Pero acá me dijeron, no, tiene que hacerlo todo por internet. Entonces, igual como en ese sentido da lata, porque al fin y al cabo algunas personas no nos orientamos en ese tema, no nos manejamos, entonces ese es el punto. Natalie, mira, yo mañana lamentablemente no voy a estar acá en el centro de negocios de Santa Cruz, pero ¿por qué no vienes de todas maneras y hacer la consulta que si estás en condiciones para poder postular el capital abeja, así tal cual? Dile que a las personas que estén acá, dile que si te pueden ayudar en eso. Ya, Y ahí le consultas con respecto a la última capacitación. ¿Ya? ya, perfecto. Ya Ok. ningún problema. Yo mañana en la mañana voy a dar una vueltita. Sí, perfecto, perfecto. Ya, Muchas gracias, muchas gracias. Natalie. Lucía, ¿tienes Ya, alguna consulta, alguna duda? No, ninguna. Qué Eh, bueno. por lo menos me quedo más, como mi proyecto está como en la cabeza, podría decirse, todavía no ha llegado a como a tierra, podría decirse. E igual esto me ayudó bastante como para poder aterrizar mi proyecto, porque Qué igual bueno. eran como hartas nubes que tenía y necesitaba, tengo mi cuaderno donde voy anotando ideas y toda la cosa, porque como que han empezado como a surgir muchas ideas y muchas cosas, y esto me sirvió como para aterrizar las ideas y ver cómo encaminar las ideas. Me parece muy bien. Recuerda que también puedes postular, si no tienes inicio de actividades, también puedes postular a la abeja. ¿Ya? Ya,
y está abierto. Si tienes dudas, dirígete al centro de negocio y consulta con más detalle, o revise la página de Cercotec y ahí van a ver los requisitos mínimos para poder tener claridad sobre su postulación. Ok, Ya. gracias. Chicas, agradezco mucho la participación de ustedes, espero que les haya parecido interesante lo que vimos. Ahí está mi correo electrónico, nos pueden encontrar en las redes sociales y visítenos directamente en nuestro centro de negocio. Para mí ha sido un agrado poder compartir esta experiencia con ustedes y espero que nos veamos en esta o en otras oportunidades de capacitación. Que estén muy bien, muchas gracias.